Bueno, nosotros nos toca exponer lo que es la cromatografía de gases HPLC y su acoplamiento y la identificación de microorganismos. El equipo está compuesto por Huerta Alonso Carlos Emiliano, Sánchez Amigo Valerio, Hernández Castillo Moisés Isaac y Tapia Correa Blanca Pamela. La que sigue, porfa. Bueno, mi nombre es Pamela. Voy a empezar a hablarles sobre la introducción. Como sabemos, una de las tareas fundamentales en el laboratorio de microbiología es la aplicación de métodos que nos permitan identificar a los microorganismos implicados en las infecciones o microorganismos que pues tengan relación con el nombre. Pues una de las principales razones para las que se identifican estos microorganismos es para saber qué implicación patogénica o patológica tienen con la persona, pues saber cómo la evolución clínica que va a tener y poder aplicar una buena uh, terapia antimicrobiana que nos permita pues tener un tratamiento eficaz. Actualmente, la identificación bacteriana se realiza por métodos convencionales que se basan pues, en características fenotípicas porque su realización y costo es accesible para los laboratorios. Estos métodos tradicionales de identificación fenotípica se basan pues, en características de las bacterias como la morfología, el desarrollo, propiedades bioquímicas y metabólicas. Pues, el cultivo de bacterias, de los microorganismos, sigue siendo un método de diagnóstico más utilizado, ya que permite analizar el microorganismo, identificarlo y también estudiar su sensibilidad a antimicrobianos. Y también es importante mencionar que pues, para estas técnicas tradicionales es importante que haya experiencia por el microbiólogo para hacer una buena elección de pruebas o conjunto de pruebas para la correcta identificación del género o especie de la bacteria. La que sigue, porfa. Y bueno, el uso de estos métodos fenotípicos pues también tiene su desventaja en que los cultivos pueden llegar a tardar entre 3 días o semanas, dependiendo pues, de cada microorganismo. En especial a aquellos que son de lento crecimiento, pues en este transcurso el médico va a tener que utilizar su intuición para adelantarse y dar un posible tratamiento a su paciente, ya que pues si se espera demasiado, esto puede empeorar la infección del paciente o la enfermedad y que empeore su situación. Es por eso que pues, se ha iniciado con el uso de métodos cromatográficos para identificar a los microorganismos. Se usa como una herramienta de caracterización fenotípica y pues ya ha tomado con mucha importancia en la microbiología. Si se usan adecuadamente estas técnicas, pues son extremadamente útiles para identificar los microorganismos y estos métodos se pueden automatizar y tienen una rápida identificación. Con las técnicas cromatográficas, los componentes de los microorganismos o sus productos se pueden separar e identificarse. Normalmente para identificar microorganismos se utiliza cromatografía líquida de alto rendimiento, que es HPLC, o cromatografía de gases. Normalmente también lo que se utiliza para identificar a los microorganismos son los ácidos grasos del microorganismo que después se van a comparar con una base de datos. Y pues bueno, se puede realizar este perfil de ácidos grasos, que es un tipo de análisis que permite hacer pues, un perfil específico, extrayendo los ácidos grasos de una muestra que se quiere identificar y se compara con bibliotecas informáticas que están especializadas en ácidos grasos de microorganismos. Y esto nos permite pues, obtener una identificación muy confiable de aislamientos normalmente de bacterias o de hongos en menos de 48 horas. La que sigue, porfa. Y bueno, yo les voy a hablar de lo que es el fundamento. Yo soy Vale. Y bueno, en la cromatografía de gases, los componentes de una muestra vaporizada se van a separar al ser distribuidos entre una fase móvil, gaseosa, y la fase estacionaria que es líquida o sólida, retenida en la columna. Y al realizar una separación por cromatografía de gases, la muestra se vaporiza y se inyecta en la parte superior de una columna cromatográfica. La elusión ocurre por el flujo de la fase móvil, que es inerte y es gaseosa, y en contraste, la mayoría de los tipos con los otros tipos de cromatografía, la fase móvil no interactúa con las moléculas del analito, ya que su única función es transportar al analito a través de la columna. Y existen dos tipos de cromatografía de gases, la gas líquido y la gas sólido. La gas líquido es la que se utiliza con mayor frecuencia, mientras que la gas sólido, su fase estacionaria es sólida y que, bueno, por lo que retiene a los analitos y ocurre debido a la absorción física. La que sigue, por favor.
Bueno, los componentes básicos de un instrumento típico para la realización de la cromatografía de gases se muestran en la figura 2, donde al gas de la fase móvil en la cromatografía de gases se le llama gas transportador y debe ser químicamente inerte. Y para controlar la velocidad del flujo del gas se requieren reguladores de la presión, calibradores y medidores del flujo. Tradicionalmente las velocidades del flujo en los cromatógrafos de gases eran regulados controlando la presión de la entrada del gas y se utilizaba un regulador de la presión de dos etapas en el cilindro del gas y algún tipo de regulador de presión o regulador de flujo montando en el cromatógrafo. Y por lo general las presiones de entrada van de 10 a 15 psi por encima de la presión ambiental. Ahora sí, y quedan velocidades de flujo de 25 a 150 milímetros sobre minuto en las columnas empacadas. Y bueno, al controlar la presión se asume que las velocidades del flujo son constantes. Y en la figura 3 se muestra un diagrama esquemático de la cromatografía de gases, en donde la muestra de líquido volátil se inyecta a través del septo y en un inyector caliente cuyo interior se evapora rápidamente, que es este. Y el vapor es arrastrado a través de la columna, como lo indica la figura. Y el gas puede ser helio, neón o hidrógeno diatómico. Y los analitos, después de ser separados, llegan al detector que se encuentra aquí y cuya respuesta aparece en la pantalla de un ordenador o de un registrador, como se muestra hasta el final. Y bueno, la columna debe estar lo suficientemente caliente para que los analitos, bueno, alcance una presión de vapor adecuada y, y salgan en un tiempo razonable, ya que el detector se mantiene a una temperatura más elevada que la columna, de forma que bueno, de que se pueda encontrar la forma gaseosa. La que sigue. Bien, yo soy Carlos y les voy a explicar lo que consiste el sistema de inyección, que como ya lo indicó mi compañera, Vale, les va a contar de la columna, el sistema de inyección y el detector finalmente. Entonces, al momento de nosotros colocar la muestra, lo que debemos tener en cuenta va a ser el tipo de columna, ya sea capilar o empacada. Y en la imagen se representa un conjunto de microjeringas que van a ayudar a que la muestra pase al interior de la columna. Y aquí básicamente el inyector está formado, como se puede ver en la figura 5, por un bloque metálico, el cual va a ser un buen conductor de calor. Cabe mencionar que está provisto de un sistema de calentamiento, o sea, un termostato que va a ser capaz de mantener su temperatura constante y por lo tanto el aislamiento térmico sea adecuado. En el interior de este horno se encuentra alojado el sistema que es el de inyección, el que se puede ver. Y en este va a estar el gas portador, que como se puede ver aquí, es el de aquí, que puede ser helio, hidrógeno o nitrógeno. Y va a estar previamente calentado y va a pasar de forma continua a través del sistema de inyección. Y la muestra que es inyectada en el interior, bueno, el gas pasa de forma continua por el sistema. La muestra que es inyectada en el interior de la cámara, se entra por medio de la microjeringa, que es la que está acá. Y esto pasa a través de un septo, que es el que se encuentra en la parte de aquí, que es un diafragma que es perforable.
que esto cabe mencionar que tiene capacidad de autosello, es capacidad de autosellado, perdón. O sea, que en el momento que se retira la aguja, una vez inyectada la muestra, esta se vaporiza de manera instantánea y se va a mezclar con el gas portador. Y esto ocurre en una cámara de mezcla que se le denomina liner, que va a estar construida de un material que sea lo más inerte posible. Como les mencioné, tiene que ser de acero inoxidable o de níquel. Y aquí les pusimos una representación de un conjunto de microjeringas que se pueden utilizar en esta determinación por cromatografía. Y ok, aquí esta información la sacamos igual del libro SCOPE, donde mencionan un sistema de autoinyección que es mm, que también está acoplado a cromatografía de bases, pero en este no se utiliza la jeringa, sino se utiliza una válvula de muestreo, que básicamente va a tener la misma función ya antes mencionada, pero a través de esta válvula que, como lo pueden ver, el funcionamiento viene esquematizado en la figura 7, y esto con el fin de que la muestra inyectada sea más reproducible y en vez de utilizar las agujas, sean los autoinyectores y autodemostradores. Y en el automostrador de aquí, lo que podemos observar es que se muestran ahora sí que están las muestras contenidas en un carrusel giratorio, y esto va a pasar a través de la válvula y después esto ya va a entrar sale como se puede ver en la parte de aquí, y para posteriormente poder entrar al detector. Básicamente nada más es otro tipo de cómo se puede inyectar la muestra al sistema. Bueno, y las columnas en la cromatografía de gases pueden ser generalmente dos tipos, las empacadas o las columnas capilares. Usualmente están hechas de acero inoxidable, vidrio, sílice fundida o teflón, más que nada con el fin de ajustarlas en el horno para que se regule la temperatura. Y usualmente se arreglan como bobinas que tienen diámetros de 10 a 30 centímetros, como se puede ver en la figura 8. Y bueno, en la mayoría de los análisis se utilizan las columnas tubulares abiertas, que son largas y estrechas, fabricadas de sílice fundida, que están recubiertas de polimida, que es un plástico que puede resistir los 350 grados y como soporte y como protección contra la humedad atmosférica. Aquí, como se puede observar, los diámetros interiores típicos son entre 0.1 y 0.53 milímetros, y las longitudes típicas pueden llegar a ser de 15 hasta 100 metros, por lo que las columnas estrechas dan mayores resoluciones que las columnas anchas, pero requieren una presión de trabajo mayor y tienen menos capacidad de la muestra. Y bueno, las columnas de las paredes recubiertas, como se observa en la figura 9, se caracterizan por estar recubiertas en su interior por una película de fase estacionaria líquida de un grosor de 0.1 a 0.5 micrómetros. Y al disminuir el grosor de la fase estacionaria, aumenta la resolución, disminuye el tiempo de retención y también disminuye la capacidad de carga del diseño. Y bueno, el diseño de la columna recubierta de soporte, que es esta, consta de partículas más que nada sólidas, que son la fase estacionaria. Y como tiene mayor área superficial, las columnas recubiertas con soporte pueden procesar muestras mayores que las columnas de pared recubierta. Y pues la eficacia de las columnas recubiertas de soporte es intermedia entre las de la
de pared recubierta y las que están empaquetadas. Y bueno, aquí se puede observar que a la columna tubular abierta de pared recubierta obtiene el nombre de WCOT por sus siglas en inglés, al igual que la recubierta de un soporte Scott y la tubular abierta de capa porosa que se llama plot. La que sigue. Y bueno, la temperatura de la columna es una variable importante que se debe controlar en décimas de grado, si es posible, para obtener un mejor trabajo, ya que la columna normalmente se encuentra en el horno a una temperatura regulada y la temperatura óptima de una columna depende del punto de ebullición de la muestra y del grado de separación requerido, ya que una temperatura igual o ligeramente por debajo del punto de ebullición de una muestra resulta en un tiempo de elución razonable o óptimo, por así decirlo, que puede ser de 2 a 30 minutos. Y para muestras con un intervalo de elución amplio, a menudo es deseable utilizar una programación de la temperatura, en el cual la temperatura es incrementada ya sea continua o paulatinamente conforme se va dando la separación. Y bueno, en la figura 10 se muestra la mejora de un cromatograma causada por el uso de la programación de la temperatura, ya que en general la resolución óptima está asociada con la temperatura mínima. Sin embargo, el costo de disminuir la temperatura es un aumento en el tiempo de elución, por lo tanto, en el tiempo requerido para terminar el análisis, y que se puede observar en el inciso A y el inciso B, ya que al no ten, bueno, al, al compararlas con el inciso C, que la temperatura está programada de los 30 hasta los 180 en un tiempo de 0 a 30 minutos, se observa cómo se pueden observar los diferentes picos separados y se pueden identificar mejor que si solo se tuviera a 45 en un tiempo de 0 a los 10 minutos se elevara la temperatura de 3 a 60 y lo mismo que si estuviera en los 145 grados en donde a una temperatura de 30 a 60 eh, bueno, se observa el incremento de 30 a 60 en el tiempo de 10 minutos. La que sigue. Bien, ahora pasamos a la parte de los detectores. Básicamente, los detectores, aunque ya se mencionó, pero esta parte es, incluimos las características. El detector lo podemos definir como un dispositivo en el sistema cromatográfico que nos va a indicar y medir la cantidad de los componentes que se separan en la corriente de gas. Y estos van a monitorear una propiedad física del analito y esta propiedad debe cambiar significativamente en el eje Y y esto va a hacer que en el detector se vea esa respuesta, que más adelante lo vamos a abordar ese tema. Y bueno, estas son algunas características de un detector ideal. Deben tener una buena estabilidad y una buena reproducibilidad, una respuesta lineal. La sensibilidad debe de ser adecuada también. Este, también tienen que tener una similitud en la respuesta para todos los productos. No, aquí es importante recalcar que no debe destruir la muestra al momento de ser leída y tiene que tener una alta confiabilidad y tiene que ser de fácil uso. También su tiempo de respuesta debe ser corto, para que al momento de ser leída la muestra y tener las características, tengamos un análisis de manera oportuna de lo que se está tratando de identificar. Y bueno, aquí les esquematizamos un poquito
de los detectores que más se utilizan en estos sistemas cromatográficos. Y el más importante cabe mencionar que es el que se utiliza, es el de ionización de flama. Y estos cuatro primeros son los que se utilizan de manera, este, mm, son los que se emplean de una mayor forma, por decirlo. El de ionización de flama, que es el kit, este nos va a permitir identificar hidrocarburos. El de conductividad térmica, va a ser un detector universal. Captura de electrones, que nos va a permitir identificar compuestos halogenados. Y también el espectrómetro de masas. En la siguiente diapositiva les vamos a mencionar un poquito más de estos detectores, especificando en sí el de ionización de flama y conductividad térmica. Y bueno, aquí podemos ver en la imagen el detector por ionización, que es el kit. En en la imagen, en la 11, se esquematiza el sistema que sigue este detector. Y también en la parte de al lado, en la otra imagen, podemos observar también la flama, el encendido, que aquí no se alcanza, bueno, sí se alcanza a ver, pero en este es un poquito más representativo, que básicamente este, como ya les he dicho, es el que se utiliza más y es uno que aplica más la cromatografía de bases. Y en sí, eh, lo que, lo que pasa aquí es que en un quemador, que el efluente de la columna, este de aquí, el quemador se va a mezclar o sea, la flama se mezcla con el hidrógeno y el aire, y esto hace que se encienda eléctricamente. Para que se logre esto, esto se emplea para identificar compuestos orgánicos. Y cuando al momento de nosotros aplicar una diferencia de potencial de unos pocos cientos de voltios entre el extremo del quemador y, y el electrodo colector situado por encima de la llama, que sería esta parte de aquí, este, la corriente que resulta se dirige para su medida hacia al amplificador operacional, que es de alta impedancia, perdón, y la ionización de los compuestos que contienen el carbono, por no ser un proceso bien establecido, el detector va a responder de manera que identifica el número de átomos de carbono que entran en el detector por unidad de tiempo. Es más que nada un detector sensible a la masa y va a ser sensible a la concentración, que básicamente va a depender de lo que les mencioné. Y al momento de nosotros tener los átomos de los compuestos claro, de carbono, nos va a permitir identificarlos con mayor sensibilidad. Mm, y bueno, este es otro que también se emplea. Este es básicamente es universal. Aquí podemos, en la figura, en la A, se muestra el diagrama esquemático, cómo lo podemos observar. Y en la figura B se muestra cómo entra el gas de referencia y el gas de la muestra a través de una fuente de energía. Y básicamente, este fue uno de los primeros detectores empleados. Y este dispositivo consiste en que en la fuente calentada eléctricamente, eh, la temperatura y la energía eléctrica tiene que ser constante y va a depender de la conductividad térmica del gas que circula en el sistema, como se puede observar aquí. Y bueno, el elemento calentado puede ser en un alambre fino de platino, o también puede ser de oro o tuxteno, o un pequeño
emisor, perdón. Y cabe mencionar que la resistencia eléctrica de este elemento va a depender de la conductividad térmica del gas, como se puede observar en la figura B, donde se ve el detector con dos celdas de referencia, que sería la resistencia 1 y la resistencia 4. Y básicamente es así como se puede detectar la muestra. Y estos cabe mencionar que son los primeros, bueno, los que le mencionamos son, por así decir, uno de los más sensibles, y son los que se utilizan de mayor forma para empleados en cromatografía.